Estás escuchando Espacio Inversor con Pilay, el podcast de Pilay Uruguay sobre inversiones, educación financiera y actualidad. Buenos días a todos, damos comienzo a un nuevo podcast. Esta vez me acompaña un amigo, Fabián Melo Bertoni. Me gustaría, Fabián, que le cuentes a la audiencia quién sos. Bueno, primero siempre antes de aclarar quién soy, quiero decir que el último podcast que viste estuvo un cliente y amigo, Tuni Damiani, y entonces va a ser muy difícil estar a la altura de las circunstancias, dejaron la vara muy alta, pero voy a dejar lo mejor posible para poder no opacar la buena imagen que hizo. Respecto al nombre, es tragicómico. Mi empresa se llama Bertoni, tiene 50 años, la arrancó mi padre como fábrica de muebles tapizados. Entonces, Bertoni en realidad es el nombre de mi abuela. Okay. Entonces de ahí surge y siempre es motivo de conflicto. Fabián, Melo, sos Bertoni. En realidad es el apellido, pero es por parte materna, por eso va quedando para atrás. Y ahí, ¿por qué decidiste entrar a la empresa familiar a trabajar con 19 años? Yo en realidad quería, como el 90% de mis clientes, ser arquitecto, pero no se me daba el estudio también. Y muy inteligentemente mis padres, que ya veían que el estudio no era lo mío, papá la verdad que había hecho un muy buen nombre, ahí estamos hablando en el 96, 97, quise aprovechar un poquito me había faltado el camino, pero hacer algo junto con él, junto con la marca, pero ampliarlo a otra unidad de negocio. Él estaba como fabricante de muebles tapizados en aquel momento y había una oportunidad de negocio en el tema de oficinas. Y ese fue el puntapié inicial a que dio a que después, en el venir de los años, se abrían distintas unidades de negocio. Pero el primero fue oficinas, importando simplemente de Italia muebles de oficina y sillas. En aquel momento importábamos en liras, así que remontate, no existía el euro todavía. ¿Y cómo fue trabajar al comienzo con tu padre? Porque, a ver, vos eras joven, sos proactivo, impaciente. ¿Cómo era ese tema? Bueno, la verdad que no era... fue una mezcla de sabores, pero mucho más positivo lo que tengo para resaltar. Primero que nada, yo venía pensando hoy en el auto cómo las generaciones de padres eran tan distintas a los que somos ahora. Ahora estamos mucho más cerca de nuestros hijos con distintos tipos, pero mi padre también, de la vieja escuela, es como que realmente apareció en su vida cuando yo era adulto, y entonces yo creo que pude aprovechar trabajando con él. Si bien teníamos distintas unidades de negocios y distintos equipos de personas trabajando a cada lado, distinta facturación y hasta distinta razón social, pero tenemos la misma marca y muchas veces la misma cartera de clientes. Pero sin irme de la pregunta, es que yo creo que tuve una linda oportunidad de trabajar con él, porque en aquella época los padres eran muy distintos, no eran tan allegados como ahora. Entonces obviamente había diferencias y cuando nos enojábamos se asustaban los que estaban alrededor, pero... La parte tana. Claro, la parte de Tana, pero eran discusiones pero muy fuertes y acaloradas, pero lo lindo es que a las 5 de la tarde siempre rigurosamente papá me pasaba a buscar para tomar el té a la esquina que había la Esmeralda, que era una cafetería famosa. Entonces, tengo los mejores recuerdos. ¿Y cómo surgió poner Bertoni? Bueno, Bertoni, como te decía, papá, Melo, es mi primer apellido, es el de mi padre, papá es Melo Bertoni. Bertoni, para los fanáticos de los autos, está Bertoni y Bertone, los dos diseñadores. Obviamente suena muy italiano, muy de diseño, y como mi papá tuvo la mala suerte de perder a su mamá cuando tenía 3 años, fue una manera de brindarle un homenaje poniéndole al local, a la empresa, el nombre de la madre, Bertoni. ¿Cómo te surgió a vos importar muebles de oficina? ¿Qué fue? ¿Un olfato? O sea, ¿una intuición? ¿Hiciste un estudio?
No, si te dijera que hice un estudio sería un chanta total. Yo creo que hubo un poquito de olfato y también suerte. En esos momentos, en el 96, 97, había muchos bancos que estaban emprendiendo nuevos locales comerciales y había una puja muy fuerte hacia el diseño que todavía había una demanda no satisfecha al 100%. Y los italianos, en esa época, como cambia la vida, ¿no? China no existía, no estaba en el planeta, y solamente en Italia, en la zona de Treviso, donde íbamos, yo viajaba una vez al año, se producía el 70% de la producción mundial de sillas. Fíjate que si bien no existía China, sí existía Estados Unidos. Como en Italia, que es un país chico, y encima en una zona del Véneto, se podía producir tanto. Bueno, esa era la cuna y ahí empezamos rápidamente a trabajar 100% importado la parte de oficinas. Oficina. ¿Y por qué decidiste incursionar en lo inmobiliario, pisos, zócalos, muebles, donde es mucho más complejo? Porque en lo otro venís, Sí. elegiste, lo envío, y acá es instalación, reclamo, postventa, elección del producto. Es que ahí, durante Bertoni tiene 50 años, nace en el 74, como te comentaba antes, con mi padre. Yo soy del 74, tengo 50 años. De hecho, mi padre vuelve a Uruguay, estaba en aquel momento por Venezuela, trabajando para una empresa americana, en la parte comercial y diseño. Papá siempre tuvo muy claro el tema, tuvo un énfasis en el diseño y una sensibilidad especial. Y me estoy yendo un poquito, la pregunta era ¿por qué ¿Por qué decidieron meterse en el mundo inmobiliario con pisos, zócalo y la complejidad sí, tiene? ahí voy. ¿Qué pasó? Nosotros hace años, hoy por ejemplo, los pisos vinílicos en listón son muy populares. Pero con orgullo lo digo, hace 12 años, la primera empresa en Uruguay a empezar a traer el piso vinílico en listón fuimos nosotros. Ahí teníamos un socio en la parte de revestimiento de pisos. Nosotros ya trabajamos con revestimiento de pisos en lo que es alfombra modular para oficinas. Pero bueno, ahí vimos una oportunidad de darle una solución que hoy es un commodity, pero en aquel momento era un producto completamente nuevo. Entonces, a nosotros siempre nos gustaba también tener un producto nuevo, ícono, para empezar a desarrollar unidades de negocios. Hoy, sin ir más lejos, tenemos, dentro de la parte de corporativo, tenemos Quiet, que es una representación que tenemos de acústicos. Siempre como que no nos conformamos con importar, comercializar, trabajar los productos que habitualmente lo hacemos, sino que también nos gusta ir investigando tendencias nuevas. Quiet lo estamos trabajando hace 1 año y medio. Ahora, este año, por ejemplo, tenemos un producto nuevo que es revestimiento de paredes, que es con un sistema similar a que es ideal para edificios. No quiero hacer un chivo, pero realmente ya lo estamos poniendo en 3, 4 edificios a la vez y es una... O sea, nos gusta traer tendencia, incorporar productos nuevos y no nos quedamos tranquilos y satisfechos con lo que ya tenemos. Perfecto. Y ahí te hago otra pregunta. Generalmente hay una duda de todos los que alguna vez quieren poner piso en una casa o en un edificio, etcétera, es decir, ¿cómo elegir el piso ideal? Porque uno se encuentra variedades de piso en general. ¿Vos qué consejo das a alguien que quiere comprar un piso? Primero, tendrá que aconsejar. El primer consejo es que realmente nuestra cartera de clientes no es el consumidor final, sino son desarrolladores que por lo general vienen de la mano del arquitecto, del estudio, que la tienen más clara que nosotros porque ya vienen estudiando el proceso del desarrollo. Entonces, lo que nosotros satisfacemos es la necesidad, bueno, dentro de pisos vinílicos, ¿qué especificación podemos lograr para que esa demanda del profesional llevarla a la máxima excelencia o la parte económica o la parte de análisis de producto? Pero en realidad, si te tuviera que contestar puntualmente, si viene un amigo que se está haciendo una casa, es tan personal y
y yo la verdad que recomiendo, no tengo una sola recomendación, recomiendo todo. Amigos que están haciendo casas yo estoy en un barrio en Manantiales, ¿viste? A algunos les recomiendo que pongan piedra, porcelanato, piezas grandes, a otros les recomiendo madera. Es un poco el perfil de la dinámica de la casa y de entender también la arquitectura del Del lugar sí. y del cliente. Perfecto. ¿Hoy ustedes están fabricando algo o importan todo? Qué buena pregunta. Mirá, nosotros hace años, desde el 2000, que cuando mi papá no trabaja más en la parte de tapicería, yo seguí un poco con el taller. También teníamos taller de carpintería en un momento que le daba servicio a todo el back office de la parte de corporativa. Pero la verdad que después nos dimos cuenta que desgraciadamente, logramos un mejor producto a relación de terminación y de costo, importando 100% que teniendo los propios talleres, y podíamos enfocar además la energía en la parte comercial, en la parte de servicio, más que en la parte de producción. Perfecto. Entonces eso como que hoy me costaría mucho imaginar que volvamos para atrás a tener talleres como supimos tenerlo porque demanda mucha energía, mucho tiempo. No, y tiene un montón de complejidad de personas, etcétera, bla. ¿Cómo haces? A ver, vos sos una persona que viajás por lo menos una vez al año o dos veces al año a China y siempre, a ver, los desarrolladores o gente por ahí que en cualquier rubro siempre dice, ok, hay que ir a China a comprar algo, pero bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo es ese proceso? ¿Podrías contar un poco cómo te manejás vos? Sí, te voy a contestar la pregunta y voy a ser más amplio todavía. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con empresas grandes constructoras que hace años viajaron a China y exploraron la importación directa. No es tan fácil. No es tan fácil porque no siempre llega lo que uno vio, no siempre llega la cantidad que uno ordenó, no siempre llega en el estado la mercadería. Eso genera mucho distorsión en la productividad del edificio. Entonces, te voy a decir un rubro que nosotros no comercializamos para que no quede como que estoy pasando chivo, pero muchos en su momento importaron toda la parte sanitaria directamente y hoy conozco, son muy poquitos o prácticamente ninguno, prefieren ir a través del distribuidor, del mayorista y pasarle esa responsabilidad que llegue en tiempo y forma y que con los problemas que hay que se rompen, bueno, es problema del subcontractor. Del otro. Entonces, ahí te contesté un montón de preguntas. Igual nosotros, una nueva dinámica que estamos teniendo con algunos desarrolladores grandes es viajar juntos con el compromiso ya de metas, de precios, y entonces vamos a nuestros proveedores directo. Nuestros proveedores, nosotros hace 2 años somos parte de una familia de distribuidores en Latinoamérica, Urben, que estén en Argentina, en Chile, en Colombia, en Guatemala, en México y en Florida. Entonces nosotros tenemos un pool de compras que nos permite exigir mejores productos a mejor precio. Y aparte no es lo mismo un pool de compras donde se respeta, los chinos no son tontos, no es lo mismo un distribuidor en Uruguay que la compra es mínima, por más grande que sea el importador, lo que no le mueve la aguja a ellos, cuando hablas de un pool de compras que hay otro respeto y hay otro cuidado en los tiempos de producción, en lo que se produce y en el envío. Perfecto. ¿Cómo venden ustedes sus productos? Y después ahí también para que me cuentes la particularidad de la marca Herman Miller que vi que agregaron y que ofrecen. Bueno, la marca Herman Miller es, la verdad que hoy se diría los arquitectos y diseñadores, tanto Miller como Knoll, que hoy tenemos la suerte que se fusionaron y nosotros somos los mismos representantes en Uruguay, en Argentina, Chile y otros mercados más grandes que habían 2 distribuidores. Bueno, no son tan felices porque ahora la disputa es más grande porque los dos tienen las 2 marcas. Nosotros tenemos la suerte de ser un mercado chico, tener las 2 marcas. Herman Miller hoy, a través de la fusión, es el número 1, no solamente en facturado, sino en
a nivel de tendencia, las sillas son íconos. Nosotros ahora estamos sentados en una silla que podría ser la Aluminum, que se inspiró en la Aluminum. Así que la verdad que estamos muy contentos y con campañas puntuales para la cartera de clientes globales que tiene Herman Miller. Sin más lejos hicimos el Citibank, que está en Carrasco Valley, y el 80% de todos sus muebles son Herman Miller y sus sillas también. Entonces, bueno, hay clientes puntuales. También están los amantes del diseño, el consumidor final, que también se llevan para su casa piezas como la IMSS. La Aeron es un modelo mucho más vendido, que es, no sé si la conoces, es una que es como una malla más grandota, más futurista, que es un producto, es el sillón más vendido de Estados Unidos. Es el best y self-seller de la marca. Viste que, y siguiendo un poco con, a ver, que parece que está disociado, pero en realidad está todo unido, este tema de los muebles por ahí de oficina, que hoy está bastante de moda, los cowork en los edificios y todo, pero claro, cuando uno tiene que amueblar esos lugares es como que empieza a pesar el pesito si vale la pena o no. ¿Vos qué opinión tenés de, realmente vale la pena gastar en algo un poco más premium que en algo menos en lugares así? Buena pregunta y te voy a contestar por dos. La gran diferencia que yo veo cuando nosotros empezamos con la parte de la unidad de negocio corporativo, que fue allá, como te decía, en el 90 y pico, fines del 2000, a hoy, es que hoy está todo muy profesionalizado. Entonces, no consigo ver algún proyecto de más de 100 metros cuadrados que no venga de la mano de un profesional. Y hoy tenemos muy buenos estudios de arquitectura de oficinas en Uruguay, tanto locales como firmas extranjeras que tienen con su pata local, con estudios locales. Y respondiéndote, yo creo que hoy las empresas de tecnología, las empresas en general, sienten una estrategia para mimar y cuidar a su equipo, es realmente poner un producto mejor, que sea más lindo, que sea más ergonómico, que lo cuide más y generar climas de trabajo mucho más amigables, porque ahí está la verdadera diferencia. Hoy los equipos, viste, no se quedan solamente porque les pague 5 pesos más, 5 pesos menos. Es el clima de trabajo y muchas veces obviamente el clima de trabajo está en la arquitectura que logran. Sin ir más lejos y sin hacer otro chivo de vuelta, Mercado Libre, por ejemplo, estamos muy orgullosos nosotros porque Mercado Libre en todas... El primer oficina que puso sillas de la línea de Herman Miller que hoy hablábamos, la línea Sail, fue en Uruguay y fue tan buena la respuesta de sus usuarios que se contagió al resto de Latinoamérica. Mirá. Así que hoy a cualquier oficina que vas de Mercado Libre en Latinoamérica es cuidando eso, son esas buenas experiencias. ¿Sabes qué? Como para poner un poco de ejemplo para que la audiencia, yo tuve también un dilema a la hora de montar el gimnasio, qué tipo de aparatos, porque obviamente tiene una variedad enorme. Y me acuerdo que el primer gimnasio que montamos en Paraguay, en un edificio que construí ahí, fui a lo básico, lo mínimo, ¿tá? Sin pantallitas, sin nada. Y ahora teníamos en 2 edificios, uno en Parque Rodó y otro en Gencharrúa, y dije, no, yo quiero que el cliente mío se encuentre con una pantallita, que tengan los audífonos y que realmente sienta un nivel, valor agregado, y que esa persona cuando vaya a querer defender el precio del alquiler tenga algo que amerite. Entonces lo vi más como una inversión en el fondo que como un gasto. ¿No? Sí, yo coincido totalmente y yo creo que también es por esa razón que tú ves y destacás, es el énfasis que le hacen en los amenities. Hoy vemos parrilleros o vemos salas de cocinas en algunos edificios que no la tenemos en nuestras propias casas. Y bueno, creo que es apuntando a eso, a darle un cuento más, un argumento más para por qué este edificio sí, por qué este edificio no. ¿Vos qué preferís? ¿Venderle más a consumidor final o a desarrolladores? ¿Y qué diferencias tienen? Porque, a ver, sé que tenés líneas diferentes de producto, pero bueno, generalmente siempre te encontrás con alguien que le tenés que vender. Sí. Mirá, bueno, el gran cambio que tuvo la empresa hace años es que hace unos 4 o 5 años que el consumidor final prácticamente no está, lo estamos teniendo a través de e-commerce. Ahora estamos haciendo una reestructura, una plataforma más amigable y una comunicación mucho mejor.
era un debe nuestro y estamos en este momento con una agencia viendo la manera de poder generar el mejor vínculo, pero el consumo final, el consumidor final, el B2C, lo imaginamos más por ese lado. Okay. Nosotros estamos muy enfocados en el B2B porque tanto para el nivel de desarrolladores como el de ustedes y muchos otros colegas que vi que estuvieron invitados, son todos grandes proyectos y en la parte corporativa también son siempre de una manera u otra son grandes proyectos. Obviamente las puertas de la empresa están siempre abiertas para el público final, pero no es al que apuntamos. Ok, y como para profundizar hay un poquito con la historia que tienen ustedes, la exigencia de un B2C a un B2B gira similar, o sea, de lo que te exigía ese tipo de cliente. O sea, de que caía el local de Bertoni a querer comprar por ahí una silla, al que te venía con un desarrollador y te compraba 10 o te compraba, no sé, tanto de pisos. Mirá, nosotros tuvimos local en Punta del Este, en una época, tuvimos como 6 años en Roosevelt y Pedrosa Sierra, y nosotros teníamos un B2C ahí que era fatal porque la clientela de Punta del Este de repente es mucho más exigente y capaz que el tiempo que demanda, si lo comparás con proyectos, en definitiva era muy parecida. Acá en Montevideo no tanto, pero sí, nosotros nos sentimos mucho más cómodos trabajando en este nuevo formato que estamos hoy, que es en el B2B, porque en definitiva siempre de una manera u otra estás hablando con un profesional, o estás hablando con una empresa constructora, o estás hablando con un estudio de arquitectos, o estás hablando con un desarrollador. Siempre cae en cualquiera de esos. Sí, están, esos baldes. Generalmente son personas más entendidas en el tema, sí. Saben más. Hay una dinámica que es mucho más acotada. Saben lo que quieren y por qué lo quieren y vas a otra velocidad. Nosotros nos sentimos cómodos Perfecto. en ese ambiente. A ver, ustedes teniendo la variedad de productos que tienen, hoy sus costos coinciden con el valor del precio de venta, o sea, ¿es que la misma moneda lo hacen? ¿O no? ¿Cómo es ahí? Bueno, nosotros traemos de Estados Unidos, en esa oportunidad obviamente de Herman Miller y de algunos proveedores que tenemos en Estados Unidos, traemos en dólares. También traemos de Brasil. De Brasil nos exportan dólares, obviamente. Traemos de Asia, que exportan en dólares. La única moneda, acá vendemos en dólares, no tenemos lista de precios en pesos. Ya me tiró las orejas mi amigo, el presidente del Banco Central, que tenemos que revisar eso. Pero la única moneda que compramos de Europa, con algunos proveedores que tenemos, es en euros. Nosotros, por ejemplo, tenemos un piso Kronospan, que es líder a nivel mundial, es un piso orgánico, como si fuera madera. Estamos trabajando muchísimo, bueno, eso sí lo compramos en euros y lo vendemos en dólares, pero después la verdad que no estamos bastante mantener la misma moneda sí. que importaba. ¿Y sí, en algún momento pensaste utilizar pesos? Porque vos, por ejemplo, tenés un montón de estructura hoy, impuestos, etcétera. Sí, no. Cuando te terminás la calzando. canasta, no estamos, la verdad que es muy estable Uruguay. No tenemos, sí, eso es una realidad. Seguramente los argentinos envidian mucho porque esa estabilidad nos permite poder trabajar con una moneda extranjera y tener costos en pesos, pero a la larga obviamente incide al número final, sí, analizado para arriba o para abajo, pero es algo que no tenemos que castigar ni que estar tan pendiente. Gracias a Dios. Sí, gracias Uruguay, por suerte. ¿Cuál fue el mayor error? Bueno, para ustedes que trabajan en Paraguay también es bastante similar. Sí, en general, a ver, una de las particularidades que tiene Paraguay es que el contrato de la constructora los tenés fijo en dólares durante 22 meses, algo irreal para Argentina. Sí. Por eso, no, o sea, en realidad Argentina es la que sale de la media, pero Paraguay y Uruguay es bastante parecido y Brasil se trabaja con moneda local, así que... ¿Cuál fue el mayor error que cometiste? Seguramente varios. ¿Cuánto? ¿Tenemos una hora más? Pero, ¿cómo lograste también capitalizar después ese error?
Es profesional, o sea, personal. No, ahí necesitamos un día. Bueno, sí, la verdad que hemos capitalizado, realmente se me vienen muchos ejemplos a la cabeza. Son los derechos de piso que tenemos que me parece que los empresarios tomar y muchas veces podemos sortear y muchas veces no tenemos más remedio que transitarlos. La empresa, por ejemplo, mi fuerte no es la parte administrativa contable ni la parte financiera y hoy nos dimos cuenta después de muchos años que realmente hay muchos desvíos que si los hace de una manera eficiente, o sea, estamos capitalizando errores del pasado que nos estamos dando cuenta que si le ponemos foco en esos rubros que para mí son muy aburridos, obviamente, pero que realmente hacen la diferencia después en los resultados. Nosotros hemos sido arrastrados por algún desarrollo no exitoso y bueno, también te va poniendo un poco la piel más gruesa y ir tomando menos riesgo, pero en realidad pasa un poco por ahí. Y sumando esto de las experiencias, ¿te acordás de algún producto que importaste o que vendieron y que no funcionó en todo este tiempo de historia? Sí, claro. Y a veces me cuesta deshacerme, los veo en el depósito y me guardo algo para acordarme, para tenerlo presente. Sí, claro, no siempre pueden, sobre todo en la época que empezamos, en los primeros 4 semestres estábamos muy entusiasmados con Asia y más allá de que uno viaja y ve los productos y todo, bueno, se envalentona y después lo que llega acá o no tiene la durabilidad que esperábamos y ahí no podemos traer de vuelta o no tiene el confort que esperábamos en algunas sillas, a pesar de que lo habíamos probado y demás. No, hay un sinfín de productos. Claro, y te cuesta mucho, a ver, tenés que la facilidad también de matar esos productos con poco margen, que por ahí... Sí, bueno... Viste que cuesta, porque es como un hijo. Es un aprendizaje que muy de grande me di cuenta que más vale largarlo y perderlo y soltarlo, donarlo, que tratar de enmendar ese error. Ese error, tal cual. A ver, vos, Fabián, tenés hijos, tuviste la oportunidad con tu padre de trabajar. ¿Te imaginás una tercera generación trabajando? Sí, me encantaría, la verdad que me encantaría. Yo tengo 3 hijos. Me encantaría que los 3, es una ilusión, es muy utópico, me encantaría que 2, o si no en el peor escenario me encantaría que 1, que sigan con la empresa y que cumplan mucho más años en manos de ellos y yo retirarme en algún momento. Sí, para mí la verdad que siempre siempre no, pero lo charlo cada 2 por 3 con mi mujer, que me encantaría. Y ahí, ¿cómo te gustaría ese proceso? ¿Te gustaría un proceso más parecido de lo que pasó con vos, de que terminaste ingresando joven, o que puedan avanzar con ciertos estudios, etcétera, y que ingresen un poco más avanzados, que tengan experiencia afuera y vengan, viste que son esas discusiones de empresa familiar? Mirá, tengo la suerte de que mi hijo, tengo 3 hijos de distintas edades, el más grande tiene 17, cumple 18 ahora en enero. Ese, gracias a Dios, si bien físicamente es muy parecido, es una versión muy mejorada porque es muy estudioso, es muy deportista y creo que a pesar de que es muy estudioso y muy responsable, yo creo que entrar en las empresas temprano te hace mamar, te hace ver, el trabajo te da herramientas y experiencias que no hay ninguna facultad del mundo que te lo dé. El ideal, obviamente, son las 2. Me encantaría que estudiaran y que trabajaran en la medida de lo posible. Los 3, no sé, los otros son muy chiquitos, así que una tiene 8 y el otro 4, no, me cuesta imaginármelo, pero bueno, sí, la respuesta sí, me encantaría, eso es uno de mis deseos. Vos sabés que ya pasó varias personas por acá y en general todo lo que tenemos empresas familiares tenemos el mismo deseo. Y
A ver, y en mi caso, que más o menos similar al tuyo, que pude trabajar con mi papá y sigo trabajando, para mí tiene un sabor único, realmente. Tiene algo que no se compara. Y esto mismo que decís vos también de poder hacer crecer es que lo propio, creo que también es espectacular. Y hubo un gran aprendizaje que me quedó de un amigo también que habló la otra vez, Alejandro Sucolillo, que se lo voy a intentar de transmitir a mis hijos, que es siempre tiene que ser la primera generación. O sea, a tu hijo vos le tenés que enseñar que va a estar el holding en una empresa Bertoni, pero a su vez él tiene que emprender en algo. Sí, sí. Entonces, para esto es un desafío más. Exacto, un desafío más. ¿Tá? Sí, sí, me parece bárbaro. Yo creo que se da y que perfectamente lo vemos en otras empresas que van los hijos, las nuevas generaciones van incursionando en distintas oportunidades, aprovechando el paraguas que le dejó, que empezó el abuelo y el padre, y es un esfuerzo muy grande porque más allá que de vuelta vos sos argentino, yo siempre los embromo que son unos capos los que subsisten a varias generaciones. También en Uruguay es muy difícil tener una empresa con un mismo nombre tantos años, y en Uruguay también hay crisis financieras, hay crisis de comercio, económicas, y sortear todos esos obstáculos no es fácil. Así que, obviamente, cuanto más larga la trayectoria de la empresa, creo que habla mejor de esa familia, de esa genética emprendedora. Así que... Sí, yo creo que, a ver, si no hay honestidad y parte emprendedora, no te mantenés en el tiempo. Ah, sí, 100%. Ahí te quería preguntar también algún consejo que te dieron en tu vida y que te gustaría también transmitirlo a las futuras generaciones. Consejo, son tantos los consejos. El otro día un amigo que me había gustado conocerlo antes y que me lo había dicho antes. Es muy difícil poder abarcar todo lo que uno quiere. Entonces, cuando arma un equipo, me dijo el qué, el cuándo y el cómo. Okay. Y hoy yo estoy en una situación donde me siento en la obligación, primero que tengo 50 años, no tengo los 30 que tenía, los 40 que tenía, y se siente, o sea, la intensidad del trabajo, y aparte con la velocidad de la dinámica del WhatsApp, es una locura la cantidad de temas en el que entramos y salimos durante el día. Entonces este amigo me decía, el qué, el cómo y el cuándo. Nosotros tenemos que ponerle foco al qué y al cuándo. Y el cómo, conseguir personas que estén en tu equipo para que lo materialicen. Y eso te va a sacar, eso va a facilitar a que la pelota siga avanzando. Buen punto. ¿Cómo hiciste para vender? Vos vendiste en el exterior, o sea, uno de Uruguay, pero vos vendiste en Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, y uno dice, los mira los mercados, y yo mismo que, a ver, he vivido en un lado, digo, son diferentes, ¿tá? Sí. Pero sin duda, a ver, ¿alguna similitud le encontraste? ¿Cuál fue el más difícil? ¿Qué dificultades te encontraste? Contó un poco cómo es de Uruguay poder exportar un producto afuera, que es a la inversa de lo que contabas de importar. Y Rusia, aunque la gente... Mirá, ¿sabes qué? ¿Cuál fue el único hilo conductor entre todos esos distintos mercados? Okay. Es lo que vos decías recién, la honestidad, que yo te la llevo a otra palabra, la confianza. Por ejemplo, el caso de Ecuador, tengo la suerte de haber hecho el Banco de Guayaquil en gran parte, sobre todo la parte directoria, la parte operativa. Ahí fuimos de la mano del estudio Gómez Platero, que tenía entre sus buenos clientes que tiene en Ecuador, tenía este banco. Y en ese momento, estoy hablando de hace unos 7, 8 años atrás, no había una línea que abarcara el diseño italiano y calidad en ese mercado. Entonces el estudio, inquieto, nos comentó si el desafío lo podíamos abordar. Pero después de repente en Estados Unidos, que hicimos varios proyectos tanto en Miami y en Tampa, y esto es más reciente, te estoy hablando de un año para atrás, eso fue a través del desarrollador, que tuvimos muy buena experiencia en Uruguay,
y nos invitó, che, ¿ustedes se animarían a entregarnos las mismas puertas, el mismo piso y hacer un paquete y trabajar? Entonces, no hay un hilo conductor. Después el de Rusia fue a través de una Forex, una financiera que era un francés que se había montado acá en Sudamérica, y entonces se está montando en Rusia. Hoy Rusia está muy actualizado, pero eso fue hace como un montón, 14 años. Y quería hacer lo mismo, pero 10 veces más grande, con líneas italianas, y les resultaba mucho más fácil hacerlo a través nuestro, aunque el mueble venía de Italia directamente a Rusia. Pero ¿qué es lo que se repitió en todos? Son las relaciones humanas y la relación de confianza. Que yo la confianza le llamo a la parte que vos le llamás seriedad, que están muy de la mano. Y yo creo que todas las buenas oportunidades de trabajo que pudimos hacer en Venezuela, también en Caracas, en otra Venezuela, pudimos, no la de ahora, hace 15 años, y sigo recorriendo en Perú, siempre fue a través, nunca fue directo, siempre fue a través o de desarrolladores o de estudios de arquitectos o empresas constructoras, que teníamos un mismo hilo conductor, la confianza. Y ahí, de todos esos países, ¿cuál fue el más difícil? O sea, el que te encontraste con una idiosincrasia y dices, wow. Bueno, el que fue más difícil y me dio hasta miedo, porque era una época que fue Rusia. Rusia fue increíble porque para empezar, los instaladores, también te necesito una hora para contarlo. Los instaladores eran yo con los italianos arreglé que les compraba la mercadería, que yo la llevaba a Rusia, que le importaba. Eso pensé que iba a ser la parte fácil. No fue tan fácil porque había nieve, se trancaban los camiones en las rutas, se demoró un mes y medio. Entonces, la parte de esa era la parte fácil. La parte difícil era después conseguir gente que entrara a Rusia a armar. Y yo conseguí a través de un arquitecto, viste que los uruguayos nos conocemos todos, había un arquitecto que se había quedado, Blanchard, se había quedado a vivir en Rusia, entonces me lo presentó un amigo, bueno, te va a ayudar, papá, y me consiguió unos instaladores que no me dijo el detalle, que eran todos morenitos, pero no morenos como yo, eran morenos. Y en Rusia, me parece, en esa época, te estoy hablando hace 15, 20 años atrás, eran muy racistas. Entonces yo tenía que entrar al mejor edificio de oficinas de Rusia de la mano con 15 instaladores morenos. Nada, yo qué sé, son anécdotas que te van quedando y cómo? Porque, a ver, Rusia, principalmente, yo me imagino, comunicarme. O sea, hablar un ruso, una queja, o sea. Es brillante. Porque hoy es sencillo, Google Translate y todo, ¿no? Pero en ese momento no era nada. Es muy bueno. Tengo más anécdotas de China en el 2000, cuando fue de parte de comunicación y demás, que no es la China de ahora. Pero en Rusia, justo los instaladores eran africanos que hablaban francés, español y su idioma nativo. Y hablaban un poquito de ruso, pero al final ellos se hacían entender más con los locales cuando me tocaba algo, o sea, eran traductores, instaladores y traductores. Y traductores a la vez. Sí, porque a ver, eso yo te digo, es uno como de los desafíos, y lo que siempre como que le tengo respeto es decir, ¿cómo hago para comunicarme bien con un extranjero? Y que entienda, o sea, uno le entusiasma un montón de lugares del mundo, por lo menos a mí, decir, me gustaría hacer algo en tal lado, pero también por ahí la parte idioma o cultural, como que le tengo como un respeto, entonces digo, bueno, Latinoamérica me siento un poco mejor. ¿Qué es lo que lo motiva a Fabián levantarse a trabajar? O sea, ¿qué es lo que te motiva vos a decir? Bueno, yo creo que eso va en la educación que tuvimos, ¿no? Levantarse todos los días, ir a encarar. Un amigo mío que tenía un trabajo bastante más estable me decía, che, yo no sé cómo haces vos para todos los meses, todas las semanas salir a pescar y cerrar nuevos proyectos que es completamente la dinámica de trabajo que tenía él, que era mucho más constante y iba fluctuando. Pero yo creo que a los que estamos en estos rubros de esta manera nos gusta esa adrenalina. Esa adrenalina a tener que salir al mar sin saber dónde, porque no siempre tenemos todas las herramientas para saber dónde está el cardumen y qué cardumen apunta. O sea, creo que los que estamos, por eso hay para hay para todos los colores, ¿no? Eso es parte de la adrenalina. Y que me motiva a ir y a enfrentar los nuevos obstáculos, ¿no? Como para ir cerrando,
¿Cómo lográs vos desenchufarte? O sea, ¿cuál es tu cable a tierra para decir, para en algún momento? Bueno, con el maldito teléfono es muy difícil, ¿no? Porque, y a veces nosotros también seguimos trabajando y demás. Bueno, no es fácil la pregunta, no es fácil la respuesta. No, hoy creo que es más lo que nos obligamos a parar, porque como decía una publicidad de lubricantes en Uruguay, hay que parar para seguir andando y es así, no tenemos más remedio. No es fácil parar, inclusive ni siquiera, no sé, estás relajado un fin de semana, no sé, estás viendo Instagram. A mí me encantan las motos, los autos y productos de diseño. Pero de repente en la publicidad ves, che, mirá, Pilay tiene un edificio nuevo en la Rambla de 500 unidades. Y ahí el cerebro se te activa directamente. O sea, es muy difícil. Vas a comer con los chicos, con la familia, me encanta salir a comer el fin de semana, y vas y ves una grúa nueva. O sea, es muy difícil desconectar. Yo creo que no desconectamos nunca, pero los más habilidosos lo pueden hacer y los envidio. Este es un poco también en lo familiar. A los más chicos que vos tenés, que comentabas de 8 y 4, ¿de alguna manera le compartís algo de la empresa como para ir explicando el bichito? O sea, Sí. acompañame a tal lado, etcétera. ¿Cómo Sí, es eso? sí, claro. Ellos saben que vendemos muebles. Entonces, yo creo que con la finalidad de que al final queden enganchados y que lo que hablábamos hace un rato atrás, que se sumen al equipo en algún momento. Pero sí, yo creo que está bueno comunicarles qué hacemos y la madre hace lo mismo de su punto de vista profesional, los contagia, hasta los hace trabajar, que yo todavía no. Pero sí, me gusta que sepan Lo que haces vos sí, y cómo está. Sí. Vos sabés que yo a las mías le vengo diciendo, tenemos que ir a una obra, les muestro, mira, estamos construyendo este edificio, tal cosa. Por ahí, no sé, la otra vez la llevé a una campaña de marketing que dije, mira, está bueno porque iban a filmar todo con actores, etc. A la salida del colegio, vengan con papá. Claro, que vean un poco el proceso sí. de la empresa familiar. Igual, yo me recuerdo que el otro día le pregunté a la más chica, che, ¿te gustaría trabajar con papá? Y mirá, no sé, yo te quiero contestar porque capaz que después me arrepiento. Es muy chiquita. Y tiene 7, así que tiene tiempo. Pará, déjame Dale. decir, mirá lo chico que es el mundo. Yo creo que mi padre, sin querer queriendo, hacía exactamente lo mismo, porque papá tenía fábrica, como te dije, de muebles tapizados. En su momento, te estoy hablando ya del 80 y algo, 84, yo lo acompañaba los sábados en el auto, él iba a comprar hoy ya no se hace más, pero en aquel momento se hacía con pluma de ganso, y íbamos a comprar los materiales, y yo lo acompañaba. Y hace poco me encontré con un gerente de compras, dice, yo me acuerdo de tu padre y vos venías cuando éramos, claro, él tiene mi edad, 50 años, entonces, y la mamá era la que producía todo ese material. Entonces está bueno porque te quedan esos recuerdos, que para mí es importantísimo, no es solamente ir a la cancha de deporte, ir al teatro, ir al cine. Yo creo que está bueno de chiquitos ya que sepan en qué andamos. Me parece que siempre suma. Siempre suma, aparte, más allá si después la empresa crece demasiado y al hijo lo tenemos que educar para que sea accionista o director, tiene que entender el negocio. Sí, por eso me gusta que entren de chico, porque cuando entran de chico ven las distintas etapas. Creo que es el ideal. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Fabián. Un placer.